Sí, han comenzado y la verdad, en primero queremos relatar que bueno, la persona que ha venido especializada en el tema ha tenido en estas 3 jornadas una destacada labor con un profundo conocimiento y una enorme capacidad para poder explicar el proceso que viene desde el surgimiento de la energía, los procesos del carbón, el proceso del petróleo, el proceso del gas y el proceso de la energía atómica. Así que estamos, la verdad, que maravillados en el sentido de la profundidad que tiene en principio el curso. En segundo, bueno, los participantes se han ido con todo su material, es una primera experiencia que hemos logrado con la CGT, el Instituto Argentino del Gas y el Petróleo, y que esto va a seguir continuado, va a haber otras capacitaciones. Y es el principio de un proceso de formación futura para los nuevos empleos, producto del impacto que va a tener esta nueva industria, que va a radicarse en las cercanías de Mar del Plata, 300 kilómetros aguas adentro, y que por otro lado, por lo que nosotros estamos viendo, va a traer lo que nosotros desde la CGT venimos planteando hace tiempo, una ampliación de la matriz productiva tan necesaria para estos lugares. Es muy importante el mensaje que sea tanto para el gobierno como las empresas que lo van a llevar a cabo y demás, que a pesar de que no esté la aprobación final todavía, ya se está trabajando en capacitar a la gente, ya se está trabajando en informarles de qué manera es, qué es lo que se hace, cómo se va a hacer. Todo esto creo que va generando una muestra de, bueno, Mar del Plata verdaderamente lo quiere y lo necesita. Sí, Mar del Plata ha revertido la posición primaria que tenía, sobre todo por desconocimiento. Bueno, hay gente que por supuesto no está a favor de este tipo de industria, pero había mucho desconocimiento, el paso del tiempo, la información que se ha tenido, las audiencias públicas esclarecen y colaboran para mirar esto, y también el contexto mundial. No nos olvidemos que hay una crisis energética y alimentaria en todo el mundo, y cuando uno empieza a abrir los contextos y empieza a ver en el orden mundial la importancia que tiene el recurso energético como valor estratégico y soberano para un país, se entiende mucho más y se apuesta mucho más. Ya hay sectores productivos, sectores empresariales que están poniendo el ojo en Mar del Plata, hay sectores de la industria petrolera que ya están trabajando, y los gremios de Mar del Plata que aspiramos a que se cumpla con esa pauta que está en los escritos, que el 80% de la mano de obra tiene que ser local. Debemos formar a nuestra gente para la industria del petróleo, porque es muy particular, porque tiene su lenguaje, porque tiene sus conocimientos, tiene que tener sus habilidades técnicas y específicas, y para eso tenemos que estar trabajando sobre los compañeras y compañeras de Mar del Plata, abriéndoles la puerta a esta nueva industria. El Sindicato de Empleados de Comercio se puso al hombro de estas capacitaciones junto a la CGT, como decía, junto a los organismos, pero lo han impulsado ustedes, que uno directamente dice, bueno, no tiene nada que ver el empleado de comercio con lo que es la explotación del petróleo, pero sin embargo creo que también demuestra la importancia del derrame que va a generar después en el resto de la ciudad, ¿no? Mirá, esta industria tiene múltiples canales, porque estamos hablando que, como es una industria que está en el mar, la importancia que tienen los gremios y las industrias marítimas es notable. Los barcos, el puerto, la estiva, los astilleros, las empresas que proveen de mercadería a los barcos, la parte del transporte. El transporte vía aérea va a ser muy importante, el transporte terrestre va a ser muy importante. Vos no te olvides que se necesitan muchos elementos para poder perforar, tapar los pozos. Esto quiere decir que gremios como la UOCRA va a estar muy involucrado, todos los gremios de transporte terrestre también van a estar involucrados, toda la administración de empresas vinculadas al petróleo y las subsidiarias de empresas vinculadas al petróleo tienen administraciones, conocimientos en exportación, en vínculos internacionales, que hay que preparar a la gente para ese tipo de administración muy particular. Gente vinculada a la aduana va a estar trabajando, porque justamente va a haber un proceso de control muy estricto. O sea, te estoy hablando de muchísimos gremios y me olvido de otros tantos que van a tener directa incidencia sobre la producción de petróleo, porque todo esto implica que muchísimas organizaciones estemos involucradas, y a todas nos corta lo mismo, que se llama la capacitación permanente. Vos sabés que en el mundo se está planteando, producto de la tecnología, la necesidad de capacitar permanentemente a los trabajadores, y las empresas también capacitar a sus cuadros medios y altos para que comprendan este fenómeno y adapten sus conocimientos a la posibilidad de ser parte de desarrollo. También nosotros hemos notado mucho, no te olvides que la pospandemia que estamos viviendo
tiene mucho que ver con la circulación, que es lo que pasó en la pandemia. La gente estaba encerrada, a partir de la liberación, a partir de diciembre, la posibilidad de transitar, la gente se volcó masivamente a hacer turismo y a salir a la calle. El comercio está muy vinculado al tránsito de gente. Cuando más transita la gente, cuando más fechas se puedan dar, cuando más vacaciones o fines de semana a largo hay, más gente viene y más se consume. En ese andar de la economía local, comercio ha crecido mucho, porque también tocó su piso histórico en la pandemia, con el cierre, la imposibilidad de abrir los negocios. Se ha estabilizado el tema del empleo, hemos crecido en temporada y ha quedado un remanente de trabajadores, porque Mar del Plata se ha extendido hasta lo que vamos a ver en pocos días, que son las vacaciones de invierno. Ha tenido un flujo con picos muy altos, pero un flujo, y después ha caído, pero con flujo constante de personas que han venido a la ciudad, y eso sostiene el empleo. Normalmente cuando estamos en una crisis económica, en situaciones muy difíciles, los comercios quedan a cargo del dueño y sus familiares normalmente, o de algún empleado que tiene mucha trayectoria dentro del mismo. Ya se ha sobrepasado esa línea que permite, bueno, vamos a expandirnos, vamos a buscar más gente. ¿Mar del Plata está dando esa posibilidad? Sí, Mar del Plata está creciendo. Los índices que eran trágicos han mejorado, aunque todavía siguen siendo altos. Tener un 6% de ocupación, 5.8%. No es un dato menor, es un dato preocupante, pero bueno, a las cifras que nosotros teníamos antes de la pandemia o en la pandemia, que rozaban el 14%, estamos hablando de una caída ostensible. Igualmente hay muchísima gente fuera del circuito formal del trabajo. El circuito formal del trabajo va a tardar en recuperarse por todo el proceso tecnológico que vive el mundo, y sobre todo hay generación de nuevos puestos vinculados al trabajo precario, que eso es lo que hay que ir desandando a través del tiempo. El ejemplo más claro, que es producto del impacto de la tecnología y que ha crecido exponencialmente la pandemia, es lo que nosotros vemos por la calle, lo que son los trabajadores de plataforma, que se llama, ¿no? Vos tenés ese trabajo precario, los chicos que andan con la mochila, en su bicicleta o en su moto, y tenés la contracara, que yo creo que es algo para celebrar. Después de la ley de la industria del conocimiento, en Mar del Plata, ayer hay una primera empresa que se adaptó a esa ley y ya está viviendo los beneficios de la misma. Vimos como el intendente estuvo en esa empresa, que se llama Facturar, y me parece que también como contracara de esto la generación de empleo vinculado al conocimiento, en este caso al desarrollo de un software, muestra una cara feliz, entre comillas, de la ciudad de Mar del Plata en la generación de empleo nuevo y para jóvenes.